Muy bien, señores. Estamos en la materia de finanzas 2. Estamos con el caso alfa. Estamos viendo el análisis de riesgo de este caso. Este caso nosotros lo hemos ido desarrollando en clases previas. Es una inversión, es un proyecto de inversión, donde la empresa tiene la posibilidad de la implementación de una planta de ensamblaje de su nuevo modelo alfa ZZL, donde nos han dado todos los elementos necesarios para realizar las inversiones, proyectar mi flujo de caja, nos han dado la estructura de financiamiento, hemos elaborado la estructura de inversión y financiamiento, hemos elaborado la tabla de servicio de la deuda, hemos elaborado el flujo de caja, hemos realizado la respectiva evaluación, hemos elaborado un modelo financiero con las variables que ustedes ven ahí, son las variables que hemos utilizado para hacer el análisis de riesgo. La variable precio, costo unitario de producción, costos fijos, cantidad, tasa activa, tasa de descuento. Todas estas variables son las variables de entrada y la variable de salida, el VAN. A partir de este modelo financiero, hemos hecho el análisis de sensibilidad. Hemos hecho el análisis de sensibilidad a través de los valores extremos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho. Y aquí tenemos ese análisis de sensibilidad, el cual me indica cuáles son las variables más sensibles. ¿Sí? Acá le voy a pegar, ¿ya? Este es el análisis de sensibilidad que hemos hecho. Entonces, no se olviden que el análisis de riesgo empieza con la elaboración de un modelo financiero. Sin un modelo financiero no se puede hacer un análisis de riesgo. Recuerden que un modelo financiero tiene que tener variables de entrada y tiene que tener variables de salida. En este caso, el mejor indicador de evaluación, el cual es el VAN. Si usted modifica cualquiera de las variables de entrada, se va a modificar la variable de salida. Entonces, ahí tenemos un modelo financiero. El primer análisis que hemos hecho es el análisis de sensibilidad, el cual busca determinar cuáles son las variables que más inciden en el valor actual neto. Ahora voy a aplicar otra herramienta. Voy a aplicar el análisis de escenarios. Para realizar el análisis de escenario, que va a ser lo segundo que voy a aplicar, esto va a ser punto 1, primera herramienta que vamos a ver en cuanto a análisis de riesgo. Ahora le voy a enseñar punto 2, análisis de escenario. Análisis de escenario. Análisis de escenarios. Aquí la herramienta que vamos a usar también se llama análisis de escenarios. No se llama análisis de escenarios, perdón. Administración de escenarios.
Esa es la herramienta que vamos a usar, ¿ya? Herramienta administración de escenarios. Genial. Ahora, para eso voy a copiar todo esto. Control C. Control V. ¿Y en qué consiste? Consiste en que tenemos un escenario que se llama el más probable. Tenemos un escenario que es el pesimista. Tenemos un escenario que es el optimista. El escenario más probable generalmente es el escenario base. Es el escenario base. El escenario optimista es lo mejor que nos puede pasar. El pesimista es lo peor que nos puede pasar. Un grupo de expertos define, por ejemplo, con base a la experiencia, podemos decir que lo optimista es que el precio aumenta a 25.000. Pero de acuerdo al comportamiento histórico, podemos decir que el precio ha llegado a bajar hasta 14.000. Eso es lo pesimista. El costo unitario, lo optimista pues es que sea menor, ¿no? Digamos que sea 7.000. Lo pesimista es que sea 10.000. Los costos fijos, lo optimista es que sean menores, ¿no es cierto? Digamos 250.000. Lo pesimista es que sean de 350.000. La cantidad que la empresa estima vender, lo optimista es que vendamos 150 vehículos. Lo pesimista es que solamente vendamos 100. La tasa activa, lo más que lo puede cobrar el banco es un 14%. Bueno, acá sería lo optimista que nos cobre 7%. Lo optimista es que el banco nos cobre más barato, ¿no es cierto, chicos? Y lo pesimista es que nos cobre un 14%. El inversionista, lo optimista es que el inversionista nos pida un menor retorno, un 10%. Lo pesimista es que el inversionista detecte riesgo y nos pida una rentabilidad del 20%. Lo optimista es que la empresa tenga que tenga mayor capacidad de endeudamiento. Es decir, lo optimista es que nos podamos prestar hasta un 70%. Lo pesimista es que el banco solamente nos quiera financiar un 40%. Entonces, miren chicos, acá tenemos el escenario más probable, el pesimista y el optimista. Este análisis es el análisis más simple, chicos, en tema de análisis de riesgo. Créanme que hasta hoy en día se sigue aplicando, y uno pensará que esta herramienta es solamente acá en Bolivia, particularmente cuando hicieron la valoración de una empresa acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, contrataron a una firma norteamericana, una de las más reconocidas del mundo, y esa firma, cuando hizo la valoración, ¿no ve? Hizo este análisis
hicieron el análisis del optimista y el pesimista. Eso quiere decir que se sigue utilizando esta herramienta. Aunque vuelvo y repito, es la más básica. ¿Por qué el análisis de escenario es una herramienta de análisis de riesgo? A ver, les voy a poner un ejemplo a ustedes como estudiantes. Si el docente le dice, jóvenes, mañana hay examen y voy a tomar dos preguntas. Dos preguntas y les voy a dar un cuestionario que tiene 10. 10 preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. De aquí solamente voy a seleccionar dos. Bien, un estudiante que hace escenario, pues estudiaría todas, ¿no, chicos? Si usted estudia todas, tiene una mayor probabilidad de obtener una buena nota. Pero si estudia solamente la mitad, o sea, está pensando usted ha hecho un escenario en el cual, lo más probable es que me pregunten estas 5. Y usted estudia estas 5. Pero está haciendo menos escenarios. Al hacer menos escenarios, la probabilidad de obtener una mayor nota se reduce, ¿no, chicos? Entonces, el análisis de escenario tiene la finalidad de estar mejor preparados ante una situación adversa. ¿Se entiende, jóvenes? Genial. Entonces, cada vez nosotros en finanzas hacemos escenarios. Hacer escenario es preguntarse, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si existen cambios? Porque esto aquí es mi pronóstico base. En este caso estoy haciendo 12 escenarios más. Lo mejor que pueda pasar y lo peor que nos pueda pasar. Entonces, estos escenarios, en caso de una evaluación, yo se los voy a dar. Pero en caso de que ustedes hagan un proyecto de inversión propio, estos escenarios ustedes lo tienen que armar en función a su experiencia que tengan respecto a cada una de las variables. En este caso, el docente los está dando. Bien. El precio de venta, lo optimista pues es que suba. El costo variable, lo optimista es que baje. El costo fijo, lo optimista es que baje. La cantidad, lo optimista es que suba. La tasa activa, lo optimista es que baje. La tasa de descuento, lo optimista es que baje. Porcentaje de financiamiento, lo optimista es que el banco nos pueda prestar más dinero. A esto, nosotros le tenemos que agregar probabilidades. La probabilidad de ocurrencia. Vamos a asumir que lo más probable es que se dé el escenario más probable, es un 50%. Aquí vamos a asumir un criterio pesimista, es decir, lo optimista que tenga una probabilidad de ocurrencia del 20% y lo pesimista que tenga una probabilidad de ocurrencia de un 30%. No se olviden que tiene que cumplir el criterio de probabilidades, que la suma, chicos, la suma de las probabilidades tiene que dar pues un 100%. Normalmente se le asigna más probabilidad de ocurrencia al escenario más probable y al optimista va a depender de la postura del que estamos modelando. Por ejemplo, en este caso yo estoy asumiendo una postura pesimista, puesto que le estoy cargando más probabilidad de ocurrencia al escenario pesimista. Pero si yo tuviera una postura optimista, le cargaría más probabilidad de ocurrencia al escenario optimista, digamos aquí sería 30 y acá sería 20. ¿Estamos jóvenes hasta aquí? ¿Se entiende?
Correcto, pero en el caso de un trabajo práctico, yo les voy a dar toda esta tabla, ¿ya? Esta tabla es una tabla que el docente le va a dar en caso de una evaluación, pero en la vida real nadie se la va a dar, ¿no? Usted la tiene que construir con base a su experiencia. Entonces, con base a esta tabla, se le va a hacer preguntas. La primera pregunta que se le va a hacer es determinar el valor actual neto esperado, también conocido como VANE, valor actual neto esperado. También acá le voy a pedir que me calcule el coeficiente de variación, que es una métrica de riesgo. Coeficiente de variación del VANE. También le voy a pedir que me calcule la probabilidad de éxito del VANE. Entonces, estos 3 puntos usted me tiene que calcular a partir del análisis de escenario. Es decir, el valor actual neto esperado, el coeficiente de variación del valor actual neto esperado y la probabilidad de éxito del valor actual neto esperado. Entonces vamos a responder a estas 3 interrogantes de la siguiente manera. Primero, voy aquí a calcular 2.1, ¿no? 2.1. Voy a calcular el valor actual neto esperado, el VANE. Pero, ¿qué es el valor actual neto esperado? ¿Qué es? Bien. Ahorita lo voy a calcular y ahorita les explico el concepto para que se entienda, ¿ya? Antes de continuar, ¿todos tenemos esta tablita? ¿O quieren un tiempo para que la copien? Ok, espero entonces a que copien la tabla. Pauso la grabación. Muy bien, ya que tenemos la tablita, ahora voy a calcular detalle, valor, unidad. Bien, ¿qué necesito para calcular el valor actual neto esperado? Ok, lo que necesito es el VAN para cada escenario. Tengo que encontrar un VAN para el escenario optimista, un VAN para el escenario más probable y un VAN para el escenario optimista. Para eso vamos a hacer un paso previo en el cual, fíjense, si doy un clic en 20.000, me aparece C4, ¿sí? Columna C, fila 4, ¿no? Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero rotular. Rotular quiere decir cambiar el nombre de la celda. Por ejemplo, yo no quiero que se llame C4, quiero que se llame precio de venta. Para eso usted ubica el cursor en 20.000, se va a ir a fórmulas y en fórmulas se va a ir a asignar nombre. Da un clic y le da aceptar. Ahora fíjese que ya
se llama precio de venta. Lo mismo hace para cada una de las variables. Asignar nombre, aceptar. 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 Y también me van a rotular el banco. Asignar nombre, aceptar. Todas estas variables tienen que estar rotuladas. Estas variables tienen que estar rotuladas, al igual que el banco. Muy bien. Ahora quiero que nos ubiquemos aquí. Y nos vamos a ir a datos. En datos vamos a análisis de hipótesis o análisis easy. Damos un clic. Y la herramienta que vamos a usar es administrador de escenarios. Y acá me aparece este cuadro de diálogo que ustedes pueden ver. ¿Sí? Claro. Están en datos, se van a análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Y acá le van a dar agregar. Agregar. Vamos a comenzar. Me pide nombre de escenarios. Ustedes le van a escribir primero el escenario pesimista. El escenario pesimista. Luego me pide celdas cambiantes. ¿Cuáles van a ser mis celdas cambiantes? En las celdas cambiantes se refiere a las variables de entrada. Las celdas cambiantes son las variables de entrada. ¿Qué seleccionan aquí? Todas estas variables. Esas son mis celdas cambiantes. A ver, los espero. Muy bien. Le damos ahora, bajamos. Aquí tenemos los escenarios, ¿no? Bajan hasta donde los escenarios estén visibles. Le dan a aceptar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquí? Tienen que digitar todos los escenarios del pesimista. Es decir, el precio de venta sería 14.000. Lo escriben, 14.000. 10.000. Los costos fijos, 350.000. 1, 2, 3. La cantidad, 100. La tasa activa, 0,14. La rentabilidad del inversionista, 0,25. El porcentaje de financiamiento, 0,40. Es decir, estamos digitando las variables de entrada del escenario pesimista. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Una vez que estén introducidas las variables, por favor, no le dé a aceptar todavía. Vamos a darle a agregar, porque tenemos que agregar un nuevo escenario. No le damos a aceptar, sino agregar.
¿Qué vamos a agregar? Un nuevo escenario. Le damos agregar y escribimos el escenario más probable. Le damos a aceptar. Y fíjense que ya tenemos los valores del escenario más probable. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada ahí. Ya aparecen por defecto los valores del escenario más probable. Lo que hacemos es agregar el escenario optimista. Y ahí me aparecen, cargamos 25.000, 25.000, 7.000, 250.000, 150, tasa activa 0,07, tasa de descuento 0,10, porcentaje de financiamiento 0,70. Ahora sí le damos a aceptar. Una vez que hemos introducido todos los valores, le damos a aceptar. Y fíjense, tenemos el escenario pesimista, más probable, optimista. Le damos en resumen. En resumen me va a pedir cuál es su celda de resultado. Mi celda de resultado se va a llamar BAN. Y luego me le dan aceptar. ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? Lo que va a hacer el Excel es, me va a generar esos tres escenarios en una hojita. Ahí tienen. La hojita que, el reporte que me genera el Excel, fíjense ustedes que me está mostrando las variables de entrada y la variable de salida. El Excel me manda un reporte en el cual me dice, mira, este es tu escenario más probable, que es el base. Esto es lo peor que te puede pasar, lo pesimista. Y esto es lo mejor que te puede pasar, el optimista. Lo que a nosotros nos interesa de este reporte es los valores que obtiene el BAN para cada tipo de escenario. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es copiar. SAS. Copiamos, chicos. Control C. Vamos a modelo. Y pegamos. Control V. Genial. ¿Qué les pareció, chicos, la herramienta? ¿La conocían antes? Interesante, ¿no? Voy a colocar con un color esta etiqueta, color rojo, que son todas las etiquetas que estamos utilizando en análisis de riesgo, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿O quieren que los espere?
Pregunto, ¿estamos jóvenes hasta aquí? Genial. Ahora, yo sugiero que como vamos a calcular métricas estadísticas, yo sugiero que no trabajen con estas cifras que son muy grandes. Yo sugiero que me trabajen con un BAN expresado en millones de dólares. Es decir, a esta cifra la vamos a expresar en millones. ¿Y cómo hacemos? Este señor lo dividimos entre 1.000.000 y hacemos lo mismo con dos decimales. Quiere decir 1,74 millones, 1,51 millones y 5,77 millones de dólares. ¿Ya? ¿Para qué hago esto? Para trabajar con cifras más pequeñas. Solamente hemos dividido entre 1.000.000, ¿no? Para expresar el BAN en millones de dólares, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende, jóvenes? Genial. Ahora bien, una vez que usted tenga el BAN para cada tipo de escenario, va a encontrar usted una métrica que se llama valor actual neto esperado. Pero antes de hacer los cálculos respectivos, le haré un ejemplo. Usted tiene un histórico académico, el cual no puede cambiar porque es histórico. Y entonces usted puede decir, ¿sabe qué, profesor? Mi histórico académico mío, yo soy un buen estudiante, y mi histórico académico, su promedio, es 89. Es 89. Genial. Y yo le digo, ¿y con cuánto esperas vencer mi materia? La verdad, profesor, que yo, en el mejor de los casos, yo espero tener 75. Pero en el mejor de los casos, si me mero, 90. Pero ¿sabe qué, profesor? No quiero aplazarme, por lo menos 51. Y yo le pregunto, ok, ¿cuál es la probabilidad que tú asignas? Bueno, yo asigno un 60%, profesor, de probabilidad de tener 75. 90, un 30%. ¿Y 51? Bueno, sería un 10% de probabilidad. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, entonces, ¿cuál es tu promedio esperado? Fíjense, promedio, pero ahora le coloco esperado. ¿Por qué se le llama promedio esperado? Porque es a futuro. Promedio esperado es hacia futuro. ¿Y cuál va a ser el promedio esperado de este estudiante? Va a ser 90 por la probabilidad, que es 0,30, más 75 por la probabilidad, que es 0,60, más 51 por la probabilidad, que es 0,10. ¿Alguien me ayuda, por favor, con los cálculos? ¿Cuánto sería el promedio esperado de este estudiante?
77,1. Entonces, fíjense, si bien el promedio es una métrica histórica, no la puede cambiar, pero sí el promedio esperado, él lo puede cambiar. Quizás si se aplica más en obtener 90, quizás tendría que aumentarle más probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto, chicos? ¿Estamos? Es como, por ejemplo, yo animé a mi hermana defendió su tesis el viernes pasado, y obviamente nadie sabía que era mi hermana hasta que defendió, y yo la preparé, pues, ¿no? Yo le decía, si has estudiado, si todo el tiempo expones, entonces lo más probable es que saques 100. Pero ella aspiraba a pasar con la nota mínima que es 60. O sea, ella solamente veía dos extremos, ¿no? Dos probabilidades, o sacar 100 o aprobar con lo mínimo 60. Pero si tú te preparas, si tú estudias, entonces, gracias a Dios, ella aprobó con 100. Una nota espectacular, un momento mágico, casi salta cuando le dictan su nota. Entonces, ¿a qué me voy? Que si usted se prepara, si usted estudia, si usted se esfuerza en el ámbito de estudio, entonces la probabilidad de que ocurra el mayor escenario va a ser mayor. Entonces la esperanza, a esto se llama esperanza matemática, la esperanza entonces se va a sesgar hacia la nota máxima. Acá fíjense que la esperanza tiende al 75, ¿no ven? ¿Y es por qué? Porque el 75 tiene más probabilidad de ocurrencia. Entonces, resumiendo, la diferencia entre el promedio y el promedio esperado es que el promedio es algo histórico y el promedio esperado es hacia futuro. Y en el futuro, al ser incierto, debo considerar probabilidad de ocurrencia. Chicos, ¿se entiende? ¿Les queda claro, chicos, la explicación? Genial. Una vez fíjense lo que hice, ¿qué fue lo que hice? Multiplicar la nota por la esperanza, ¿no? Por la probabilidad. Entonces, para calcular el valor actual neto esperado, hay una formulita que yo ahora mismo se la voy a dar. Me voy a ir a insertar. Tengan paciencia, chicos. Esta parte es la parte de cálculos. Y es pesado, pues, ¿no es? Pero tenemos que hacerlo. Valor actual neto esperado. ¿Cómo calculo el valor actual neto esperado? El valor actual neto esperado es igual a una sumatoria. Sumatoria. ¿De qué? Del escenario número 1 hasta el último escenario, escenario n. ¿Y qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar el van. El van de cada escenario lo vamos a multiplicar por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. De esa manera vamos a encontrar el valor actual neto esperado. ¿Ya? De esa manera vamos a encontrar el van. Y esto lo podemos hacer, que yo colocar I minúscula,
Ahora sí. Bien. ¿Cómo encuentro el valor esperado? Igual, usamos la función de Excel que se llama suma producto. ¿Y qué me pide? Matriz 1, colocamos el van. Punto y coma. En la matriz 2, colocamos la probabilidad de ocurrencia. Cierra paréntesis y damos un enter. Y ese es el van esperado. Quiere decir que el valor actual neto esperado de este proyecto es de 1,39 millones de dólares, considerando 3 escenarios, cada uno con su probabilidad de ocurrencia. ¿Se entiende, chicos? Genial. Fíjense que el valor actual neto esperado difiere, ¿no? Difiere del van base, ¿no? Porque el van base me decía que iba a tener 1,51 millones. Pero considerando 3 escenarios, ya mi valor actual neto esperado ya difiere del van base. En este caso es menor. Es menor. ¿Por qué es menor? Porque ya estamos considerando un escenario de pérdida. Estamos considerando escenario de rentabilidad negativa. Estamos considerando escenario de destrucción de valor. Porque tenemos un van negativo. Ya al hacer escenario, ya hemos identificado que existe un escenario en el cual el proyecto no es viable desde el punto de vista financiero. Ahora bien, con eso hemos respondido a esta pregunta. Ahora vamos a calcular el coeficiente de variación del valor actual neto esperado. 2.2. Vamos a calcular el coeficiente de variación claro. Ok. Ok. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Genial. Para calcular el coeficiente de variación, tenemos que calcular primero la varianza del valor actual neto esperado. La varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Bien. La varianza, cuando ustedes jóvenes llevaron la materia de estadística. Genial. En esa materia, ustedes
¿Vieron? Las métricas o los indicadores de dispersión. Dentro de esos indicadores de dispersión, ustedes vieron la varianza, ¿no? La varianza. La varianza, que ustedes la simbolizaban con la varianza muestral, de esta forma, era igual a ¿qué? A la sumatoria del dato número 1 hasta el dato número t, ¿de qué? De la diferencia entre el dato observado x sub i menos el promedio elevado al cuadrado, y como esta era la varianza muestral, sobre t menos 1, el factor de corrección. Entonces, esta es la fórmula para calcular la varianza con datos históricos. Vean, el problema de la varianza, chicos, es que este cuadrado hace que la varianza tenga una unidad de medida sin interpretación económica, sin lógica económica. Por ejemplo, si acá estamos hablando de millones de dólares, al calcular la varianza, el resultado me va a salir millones de dólares al cuadrado, ¿no, chicos? ¿Tiene sentido eso? Es como si usted vaya al mercado y diga, ah, pucha, a ver, ¿cuánto vale esta prenda? Vale 10 pesos cuadrados. No existe esa unidad de medida. ¿Estamos? Es por eso que yo prefiero que en la unidad de medida me la dejen vacía. ¿Por qué? Porque si bien tiene una unidad de medida, tiene. Esta no tiene una interpretación económica. ¿Se entiende, chicos? Bien. Pero esta fórmula es cuando tenemos datos históricos. Sin embargo, acá estamos calculando una varianza a futuro. Entonces, la fórmula es un tanto diferente. La fórmula es la siguiente. Me voy a insertar y le voy a escribir la ecuación. La varianza del valor actual neto esperado, ¿a qué es igual? Es igual a la sumatoria del dato número 1 hasta el dato enésimo de ¿qué? De un factor. Ese factor es el van del escenario I menos el vane elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. Y esa es la manera de calcular la varianza del van esperado. Y fíjense ustedes que este factor no lo tengo. Así que este factor, vamos a insertar una nueva fila. Y lo que voy a hacer es calcular este factor. Este factor lo copio y acá lo pego. Y lo que vamos a hacer aquí es calcular este factor. ¿Qué me dice? Van del escenario I menos el van esperado elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué es lo que va a hacer usted?
La función de Excel que se utiliza para encontrar este factor se llama la función potencia. ¿La potencia de qué? Del van esperado menos el valor, perdón, van del escenario I menos el van esperado. Y el van esperado pues no va a cambiar. Así que lo inmoviliza usted con la función F4 elevado al cuadrado. Usted da un enter y arrastra para los demás casos. Lo que estoy haciendo es calcular este factor. ¿Sí? Pregunte, señorita. Depende. En mi caso, fíjense que el separador es punto y coma. En el suyo también es punto y coma. Perfecto. Genial. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Aburrido, ¿no? Todos estos calculitos. Lo importante es el análisis, ¿no? Pero no podemos analizar sin saber calcular, ¿no, chicos? Para analizar, primero tenemos que tener el número. Así como calculamos los extremos, ¿no? Igual aquí tenemos que llegar a calcular la probabilidad de éxito. En este caso, primero vamos a calcular el coeficiente de variación del BANE, que es una métrica de riesgo. Pero primero estamos calculando la variación. Chicos, ¿estamos hasta aquí? ¿Puedo continuar con la explicación? Genial. Entonces, podemos hacer nuevamente la función suma producto. ¿De qué? De la matriz 1. La matriz 1 es el factor que hemos encontrado. Punto y coma. La matriz 2, que es la probabilidad de ocurrencia. Damos un enter. ¿Y esto cómo se interpreta? Pues es millones de dólares al cuadrado. No tiene sentido. Como no tiene sentido este numerito, calculamos la desviación estándar del BANE. La desviación de estándar sí tiene unidad de medida. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar del BANE? Aunque parezca obvio, pero igual lo voy a escribir, es la desviación estándar del BANE es igual a ¿qué? A ver. La desviación estándar del BANE es igual a la raíz cuadrada de la varianza del BANE. ¿Ya?
Ahí les coloco la fórmula. Es decir, la desviación estándar es simplemente la raíz del vano. La desviación es de 2,60 millones de dólares. Primero calculen este valor y luego hacemos el análisis. ¿Ya? Le voy a borrar este menos porque parecía que estuviera restando, ¿no? A ver, vamos por... ¿Cómo calculo? Pregúntale. El 9, ok, ¿no? La función es potencia. Este es el van de este escenario, menos el van esperado. El van esperado tiene que estar inmovilizado. Y todo esto elevado al cuadrado. Punto y coma, la potencia es 2. Ok. ¿Tenía otra pregunta? La desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya chicos, estamos hasta aquí. ¿Puedo seguir? Genial. Ahora les explico para qué sirve la métrica de la desviación estándar. Ya es una métrica de riesgo.
Y es mejor que la varianza porque tiene unidad de medida. Tiene una unidad de medida con sentido económico. A ver, vuelvo a algo que más lógico para ustedes, que es el tema de la nota. Inicia el semestre, finaliza el semestre. Usted espera tener un promedio en todo el semestre, digamos 80. Pero si usted tiene una desviación de 20, quiere decir que en el mejor de los casos, usted podría obtener 80 más la desviación. O sea, la desviación puede jugar a su favor y llegar a tener 100. Pero en el peor de los casos, la desviación puede estar jugando en su contra. Es decir, tener 80 menos 20. Es decir, 60. Entonces, podemos concluir que a mayor desviación habrá más riesgo o menos riesgo, chicos. Definitivamente, a mayor desviación existirá un mayor nivel de riesgo. Entonces, acá tenemos una desviación de 2,60, que quiere decir que en el mejor de los casos, y acá peor de los casos, el BAN esperado actualmente es de 1,39 millones, que podría subir asumiendo una desviación 2,60. Es decir, su valor actual neto esperado podría llegar a 3,99 millones. Genial, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, podría tener la desviación podría estar en su contra y obtener un BAN negativo de menos 2,22 millones. Y acá el analista, si la persona es optimista, va a pensar, pucha, puedo obtener 3,99 millones. Pero el pesimista siempre va a mirar lo peor que le puede pasar. Pucha, entonces, si hago esta inversión, puede ser que en el peor de los casos tenga un BAN negativo de 1,22 millones de dólares. Entonces ya fíjense aquí, tenemos un escenario que sería un escenario optimista y acá uno pesimista. Y este vendría a ser como uno más probable. Pero ya aparece aquí la figura de riesgo, ¿no, chicos? Ya en este punto comenzamos a pensar. Ya consideramos escenario de pérdida, escenario de destrucción de valor. Pero ahora vamos a calcular la métrica que teníamos que hacer, que se llama el coeficiente de variación del valor actual neto esperado. Vamos a calcular el coeficiente de variación del valor actual neto esperado. El coeficiente de variación es una métrica que se calcula generalmente en porcentaje. La fórmula es la siguiente. Voy a escribir la fórmula. El coeficiente de variación del valor actual neto esperado es igual a una fracción donde en el numerador tenemos la desviación del BAN esperado sobre el valor actual neto esperado. Si usted lo hace a mano, le tiene que multiplicar por 100.
Pero en Excel no hace falta la multiplicación por 100. ¿Por qué le digo? Porque tenemos que la desviación la tenemos aquí, SAS. Esa desviación usted agarra y la divide entre el valor actual neto esperado. Y este valor lo expresamos en porcentajes, fíjese, estilo porcentual. ¿Estamos, chicos? Claro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiendo la desviación entre el valor actual neto esperado. Y ese resultado lo hemos multiplicado por 100. En este caso, no hace falta multiplicarlo, ¿no? Porque el Excel lo bota de esta manera. Si usted estuviera en su casa con su calculadora, este valor lo tendría que multiplicar por 100. Pero con Excel no es necesario. Le damos nosotros estilo porcentual. Ya quedó. Chicos, ¿estamos hasta aquí? ¿Se entiende? Los cálculos. ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a continuar con la explicación, chicos. Vuelvo y repito que esta parte no será de la más bonita. Vuelvo y repito, chicos, yo espero que ustedes vuelvan a hacer estos cálculos en sus hogares, aquellas personas que no me están siguiendo, porque los cálculos son pesados, hay que hacer operaciones de matemáticas y demás, pero sin embargo son cosas que tenemos que hacer, no podemos evitar. Si queremos hacer análisis de riesgo, tenemos que calcular métricas de riesgo. Y las métricas de riesgo se calculan a través de indicadores estadísticos. Es por eso que la estadística
Está muy relacionada con las finanzas. Pero siempre lo he dicho en todas mis clases, los cálculos no me interesan porque entiendo que uno lo puede hacer con práctica. Uno practica y se los aprende. Lo que me interesa es la capacidad de análisis. Es decir, que usted, querido estudiante, haga que estos números me cuenten una historia. ¿Ya? En este caso, veamos qué nos dice un coeficiente de variación del 188%. ¿Qué me dice esa métrica? Le explicaré con un ejemplo. Vamos a trabajar con dos personas. La persona A es un asalariado. La persona B es un empresario, es un microempresario. Y la variable X es su salario promedio, su ingreso promedio mensual. Esta persona es un asalariado, gana 7.000 bolivianos. Este empresario gana 20.000 bolivianos al mes. La desviación respecto al promedio directamente vamos a calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación respecto al promedio. En este caso, si usted es asalariado, su coeficiente de variación debería estar en el peor de los casos de un 5%. ¿Qué significa un coeficiente de 5%? Que en el mejor de los casos, su salario va a tener una desviación de 5% más. Es decir, 7.000 más 5%. Y en el peor de los casos va a tener una desviación negativa de 5%. Es decir, 5% menos. El 5% más podría ser por horas extras. El 5% menos podría ser por faltas y descuentos que usted pueda tener. Sin embargo, el microempresario, ¿qué creen ustedes? ¿Debería tener más o menos coeficiente de variación que un asalariado? ¿Qué les dice su lógica, chicos? ¿El coeficiente de variación de un asalariado debería ser mayor o menor? Correcto, porque un empresario pues asume más riesgo, ¿no es cierto? Debería ser mayor, digamos un 50%, porque el sueldo de un microempresario depende de muchos factores, ¿no? Depende de la oferta, depende de la demanda, depende de factores internos. Entonces, está sujeto a más variables. En consecuencia, tiene más variación. O sea, un coeficiente de variación de 50% quiere decir que el salario promedio se puede desviar un 50% hacia arriba o un 50% hacia abajo. En el caso de el BAN, quiere decir que, ¿cómo interpretamos esto? El coeficiente de variación del valor actual neto esperado es de 188%. Es decir, que en el mejor de los casos, vamos a tener el valor actual neto va a tener una desviación positiva del 188%. Una desviación positiva quiere decir que el valor actual neto esperado va a tener una desviación positiva del 188%. ¿Sí? Va a llegar a 3,99. O en el peor de los casos, va a tener una desviación negativa, es decir, este valor actual neto esperado va a tener una desviación negativa del 188%. ¿Correcto? Fíjense que llegamos al mejor escenario y al peor escenario. ¿Correcto, chicos?
¿Se entiende? Bien, gracias. Entonces, se considera un proyecto riesgoso cuando el coeficiente de variación supera el 100%, estamos hablando de un proyecto de inversión altamente riesgoso. Porque cuando este número supera el 100%, estamos hablando ya de escenario de pérdida. Cuando el coeficiente de variación supera el 100%, estamos hablando de un proyecto de inversión con un elevado nivel de riesgo. Cuando este numerito es menor al 50%, estamos hablando de un proyecto de inversión con un bajo nivel de riesgo. Porque si es mayor a 100%, ya se considera escenario de pérdida. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Facilín, ¿no, chicos? ¿El análisis de escenarios o lo han visto complicado? ¿Qué dicen? Es totalmente correcto, esa es la respuesta correcta. Con práctica, porque fíjense que lo hemos hecho paso a paso. Está la formulita, está el video. Solamente les pido, disculpen el término, se llama hora nalga, digamos. O sea, es decir, estar sentado. Estar sentado. No hay otra. Chicos, no hay otra para aprender finanzas 2. Y créanme, querido estudiante, que de lo que le estoy enseñando, de lo que su profesor está enseñando en clase, sale un 50% de las preguntas de examen de grado en el área de finanzas. Entonces, preparémonos de ella. No espere los talleres de actualización para querer hacerse profesional en 3 meses o 4 meses, ¿no? Que solamente sean esos talleres para afinar, ¿no? Y prepárese desde ahora. En cada materia que usted curse, materia que usted curse, materia que usted domine. Bien. Vamos ahora al 2.3. 2.3. En el 2.3 vamos a calcular la probabilidad de éxito del BANE. ¿Qué quiere decir éxito? Cuando nos pidan la probabilidad de éxito, chicos, éxito significa la probabilidad de que el BANE sea mayor que 0. Eso es éxito. ¿Cuán probable es que el valor actual neto sea mayor que 0? Eso me están pidiendo. Y para calcular la probabilidad de éxito del BANE, o sea, cuán probable es que el proyecto sea rentable, detalle, valor, unidad. Genial. Para la siguiente clase, les voy a solicitar que tengan instalado en su computadora el programa Crystal Ball. Crystal Ball. ¿Ya? Es un simulador de riesgo. El Crystal Ball no está en el programa.
no está en el programa. Pero sin embargo es una herramienta muy poderosa para hacer análisis de riesgo. Es una herramienta muy poderosa para análisis de riesgo. Entonces, por favor, instálenselo para la siguiente clase en su computador. Está la versión prueba que dura 2 semanas. Igual nos sirve esa versión prueba. O también hay otras versiones, ¿no? Que usted se la puede descargar y queda el Crystal Ball en su computadora, ¿no? Para siempre, ¿no? Créame que es una herramienta altamente poderosa. Hay otros programas, hay otros simuladores de riesgo. De todos los simuladores, el Crystal Ball es el más básico. Más básico. Hay simuladores mucho más complejos, ¿no? Pero créame que el Crystal Ball es una herramienta altamente poderosa. Si todo marcha bien, la siguiente clase les voy a enseñar a usarlo. En el mejor escenario, la siguiente clase. En el peor escenario, la clase del martes. Instálenselo, por favor, para que vean que hay herramientas que nos permiten hacer todo lo que les estoy enseñando. El Crystal Ball lo hace con un solo enter. ¿Ya? Por eso las herramientas son altamente poderosas. Aquí lo estamos haciendo de manera tradicional con Excel. Pero ya existen herramientas que me hacen todo esto. Entonces tenemos que aprender a usarlas, ¿no? Ok. Continúo con la explicación. Bien, ¿qué significa éxito? Aquí tenemos que éxito significa tener un BAN mayor a 0. Éxito significa tener un BAN mayor a 0. Y acá tengo que partir de la distribución normal, la distribución de Gauss. La distribución gaussiana usa el lenguaje Z, donde tenemos un promedio de 0. Acá tenemos una desviación de 1, una desviación de 2, menos 1, menos 2. Acá tenemos menos infinito y acá tenemos, chicos, más infinito. La campana de Gauss tiene este comportamiento. Tiene este comportamiento. Es asintótica. Se va hacia menos infinito y hacia más infinito. Ahora, ¿cómo aplico la campana de Gauss a finanzas? En finanzas, nosotros, para empezar, estamos utilizando el lenguaje dinero, ¿no? O sea, lenguaje dinero. Y la pregunta que nos hacemos, la X significa dinero. 0 millones de dólares, ¿a qué equivale? 0 millones de dólares equivale a 0 del lenguaje Z. ¿A cuánto equivale 0 millones de dólares en términos de la distribución normal estándar? Es decir, es como si yo le pregunto a ustedes, chicos, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000, ok. Acá estamos haciendo lo mismo, la equivalencia. 0 millones de dólares, ¿a cuánto equivale en términos de la distribución normal estándar? Para tal efecto, nosotros usamos la normalización. Usted escribe normalización. Y la normalización igual escribe normalización. ¿Y qué le pide? El valor de X, que sería 0, punto y coma, el valor esperado, la media, y me pide la desviación estándar. La desviación estándar, que la tenemos. Cerramos paréntesis.
Enter. ¿Qué quiere decir eso? Que el 0, en lenguaje de la distribución normal estándar, equivale a menos 0,53. Más o menos estamos hablando por aquí. Acá tenemos 0, el lenguaje de dinero, equivale a menos 0,53 en términos de la distribución normal estándar. Lo que a nosotros nos interesa es la probabilidad de éxito. Éxito significa tener un van positivo. Nos interesa toda esta área. Pero para encontrar esa área, que es el área de éxito, de ganancia, de rentabilidad positiva, primero vamos a encontrar la probabilidad de que el valor actual neto esperado sea menor a 0. Primero vamos a calcular la probabilidad de que el VANE sea menor a 0. ¿Y cómo encuentro esa probabilidad? Usted al Excel le escribe distribución normal estándar y me pide Z, el estadístico Z. Selecciona el valor y punto y coma le pide, ¿quiere el acumulado? Le escribe 1 usted para que me bote el acumulado. Enter. ¿Y ese valor qué significa? Ese valor que he encontrado significa la probabilidad de pérdida. Es decir, el Excel me está botando esta área. Es decir, que tenemos una probabilidad de pérdida del 30%. Si la pérdida es 30%, ¿cuánto debería ser la probabilidad de ganancia, chicos? 70%, ¿no? Es decir, que este proyecto de inversión tiene una probabilidad de obtener un BANE mayor a 0. ¿De cuánto? 100% menos 30%. Es decir, que tenemos una probabilidad de éxito de un 30%. Entonces, la pregunta es, ¿usted invertiría en un proyecto que le ofrezca una probabilidad de éxito del 70%? Y las respuestas van a ser variadas. Va a depender de cada estudiante, ¿no? Entonces, aquí tiene una conclusión más. De este punto, ¿cuántas conclusiones usted va a sacar? Una conclusión, dos conclusiones, tres conclusiones. ¿Sí? Fíjense, hasta aquí ya vamos media plana de conclusiones de un proyecto de inversión. Y debería haber también media plana de recomendaciones. ¿Estamos, queridos estudiantes? ¿Se entendió? Claro, distribución normal estándar, selecciona el estadístico Z y en el acumulado escribe 1 para que me bote la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta menos 0,53. Esto, ¿se acuerdan ustedes que el profesor de estadísticas les hacía, tráigame su tablita, ¿no ve? ¿Usaban ustedes la tablita esa? Eso mismo es lo que estoy haciendo, pero lo hace el Excel. Entonces no vamos nosotros a perder tiempo buscando. Yo quiero que usted maneje herramientas, ¿ya? Porque ya usted lo otro lo llevó, ¿no? Y imagino que lo sabe. Las herramientas nos facilitan la vida, ¿no? No se olviden que por el teorema de las probabilidades, el área debajo de la distribución normal tiene que sumar 1 o 100%. Si 30 es esta parte, lo que le falta 100 es la otra parte.
Por eso digo 100 menos el 30%. ¿Correcto, chicos? Genial. ¿Qué materia más divertida? Tengan paciencia, jóvenes. Yo los entiendo. Son hartos cálculos. Pero por favor, practiquen. Una vez que terminemos, ustedes van a practicar. Les voy a dar casito para que practiquen. ¿Ya? Así como hacíamos antes, vamos a hacer su sala de estudio y van a trabajar en clase. Porque haciendo se aprende más. Pero por favor, vuelvan a hacer estos casos ustedes en sus casas. Eso les va a ayudar muchísimo. ¿Aprendimos algo, chicos, el día de hoy? Genial, genial. Muchas gracias a todos por estar presentes. Les ruego practicar, no les estoy dando más tareas que practicar. Practiquen y como verán, ya va a depender de cada uno de ustedes si practica o no. Ustedes ya son personas con juicio. Un abrazo, chicos. Se me cuidan.